Muchas gracias, don Fernando Lopeza, señor Arturo Soto. Buenos días, tardes o noches. A las amigas y amigos que nos ven, muchas gracias. A los que nos escuchan por la red 93.3 de FM, nos ven en el sur de Arizona por Azteca Tucson o nos siguen en las diferentes redes sociales. Les saludo con afecto y espero poder captar nuestra cada vez más difícil atención. Este día platicaremos en mi columna, videocolumna, sobre la consulta popular en México, sobre si enjuiciar a los presidentes de México y funcionarios del pasado o no. Esta consulta se realizó con un verdadero Frankenstein de pregunta, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación metió su cuchara supuestamente para darle viabilidad constitucional a la pregunta y terminó quedando un mutante degenerado de pregunta. Pero pues que en el fondo quería decir que si usted mexicano o mexicana estaba sí o no de acuerdo en que se enjuiciara a los expresidentes de México. Dicha consulta nos deja varias lecciones y aprendizajes para el futuro y mencionaré algunas. Primero, tenemos que aprender a decirle a las cosas como son de entrada. La pregunta quedó muy mal hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y o quien haya decidido al final que quedara así la pregunta. Era la siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es una pregunta muy rebuscada, dominguera y, por así decirlo, confusa, cuando pudo haber sido, como dicen los americanos, con el simple writing, que quiere decir, para los que no hablan inglés y fueron víctimas de las fallidas políticas educativas neoliberales del doctor Ernesto Zedillo, el escribir sencillo. Y ahí le va un ejemplo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Usted quiere que se encarcelen a los expresidentes y se les imponga una alta fianza para poder salir de la cárcel y que esos miles de millones de dólares sean devueltos a las arcas nacionales para mitigar el abandono, miseria que sufren más de 80 millones de mexicanos marginados y condenados al inframundo de la ignorancia y la pobreza. Segunda, la verdadera importancia de la consulta popular es sobre todo el futuro, puesto que, como versa el refrán, con la vara que midas, con esa serás medido. Es muy importante que se enjuicie a los expresidentes porque alguien tiene que hacerse responsable de la terrible situación nacional, tanto en seguridad, en educación, en impunidad, en corrupción que se encuentra el país. Y si el actual presidente nos sale al final del sexenio con que no pudo porque a Chuchita la bolsearon, al basurero de la historia también, y al juicio él y sus principales. Número 3. No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador es un genio de la comunicación y la propaganda. Ni el propio doctor Joseph Goebbels hubiera ideado una consulta así para ver quién iba o no a Auschwitz. El presidente AMLO sabe del coraje y frustración de la inmensa mayoría de los mexicanos, clases medias y bajas, donde nomás no se halla la puerta. Claro que si usted vive en La Joya, en Los Lagos, pues es obvio que no va a entender lo que es la frustración de la situación económica que vive el pueblo de México y dirá como Juan Vargas en La Ley de Herodes: indios patarrajadas son pobres porque quieren. Número 4. Una lección de la historia para los que se oponen a que se juzgue a los expresidentes o funcionarios del pasado. Corría el año de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Salía de trabajar de una fábrica de la Mercedes-Benz el exoficial alemán Adolf Eichmann, cuando fue interceptado por un comando de la Mossad, Fuerzas Especiales israelíes, y sacó de contrabando de Argentina, llevado a una prisión a Jerusalén, y dos años más tarde, en 1962, enjuiciado y sentenciado a la horca en dicho país por crímenes de guerra que habían sucedido hace más de 20 años. Pregunto, ¿se puede o no se puede juzgar a los criminales del pasado? Sin más por el momento, me despido y nos vemos a la próxima.